Muy buenas noches para todos. Doy gracias al Señor por la oportunidad que me da de estar aquí con ustedes, pues he tenido una semana ya en el seminario reformado en Cochabamba, enseñando el curso de Historia de la Iglesia Antigua, que es uno de los cursos fundamentales en nuestro pensum académico. Y el Señor pues me ha dado la oportunidad de acompañarles hoy, que sería básicamente mi último día por acá. Estaría yendo hacia el aeropuerto a eso de las 12 más o menos y saliendo para Colombia a eso de las 3 de la mañana. Entonces, antes de irme, quiero compartir este tiempo con ustedes sobre la historia de la Iglesia Antigua y un saludo muy especial para todos los hermanos por parte de los pastores también en la Iglesia Bautista Reformada en la ciudad de Medellín, de donde vengo, donde soy pastor. Saludos del pastor Julio César Benítez, saludos del pastor Sergio Ruiz, quienes son consiervos. Hacemos parte todos del equipo Consejo de Pastores de la ciudad. Así que un saludo para todos ustedes. De verdad que oramos siempre cuando uno de nosotros sale de viaje a dar una clase, pues siempre estamos orando por la iglesia, donde vamos a estar y por el tiempo que vamos a estar compartiendo. Y también un saludo del Seminario Reformado Latinoamericano en Medellín, en la sede presencial interna que tenemos allá. También saben que estoy aquí compartiendo en Bolivia este curso de historia, así que reciban el saludo de todos ellos para ustedes. Lo que pienso hacer en el tiempo que tenemos en esta noche es hacer básicamente una síntesis de un curso de historia de la Iglesia Antigua que básicamente recorre 5 siglos de historia, desde las primeras épocas del nacimiento, ministerio y muerte de nuestro Señor Jesucristo hasta la caída del Imperio Romano Occidental por allá en el 475. Sin embargo, pues es complejo tratar de simplificar 5 siglos de historia, ¿verdad? Con tanta información. Pero lo que vamos a hacer es simplificar un siglo, el siglo primero. Y voy a tratar de darles a conocer algunos datos importantes de lo que ocurrió en esos primeros 100 años de historia de la Iglesia. La lectura que tengo de la historia de la Iglesia, pues es desde un punto de vista protestante, evidentemente. Conozco la periodización establecida por el catolicismo romano y ellos básicamente la dividen como historia de la Iglesia antigua, luego historia de la Iglesia medieval, y esa medievalidad la llevan por allá hasta el siglo XVII, principios del XVIII, con la Ilustración, parte en historia de la Iglesia moderna. Pero la lectura de vista protestante de la historia debe tener en cuenta la historia de la Reforma. Y el catolicismo romano generalmente no lo toma como algo importante, sino simplemente como una serie de eventos que ocurrieron entre 1517, quizás hasta 1545, cuando empiezan el Concilio de Trento, hasta 1564. Sin embargo, para nosotros que somos protestantes, es muy importante la historia de la Reforma protestante. Entonces, cuando periodicizamos esa historia, historia de la Iglesia antigua, historia de la Iglesia medieval, historia de la Reforma protestante. Para nosotros eso es clave en el orden que establecemos, porque somos protestantes. Y muchos de los que están aquí, pues son reformados, ¿no? Tienen esa identificación con las confesiones históricas, entonces son reformados. Teniendo eso claro, es decir, mi lectura de la historia es protestante, es evangélica, no es católico-romana, entonces, bueno, entremos en cuestión a nuestro curso de historia de la Iglesia antigua y medieval. Siguiente. Básicamente, mi curso comprende 4 áreas. Los primeros cristianos, que son los primeros 100 años de la historia. Luego, defendiendo el Evangelio, que sería del siglo II y siglo III. Básicamente, el énfasis de esos 2 siglos es un ejercicio apologético de los padres de la Iglesia. Número 3, de perseguida a preferida, también lo que es siglo IV y V, como una iglesia que empezó siendo perseguida termina siendo preferida por el imperio. ¿Qué es lo que ha ocurrido después de tanto tiempo en el cual Roma ha establecido una persecución sistemática contra el cristianismo? Termina el cristianismo siendo la religión más importante o principal del Imperio Romano
algo ocurrió ahí. Y número 4, enseño sobre el cristianismo en movimiento, también en ese siglo IV y V, sobre todo me enfoco en el concilio de Nicea del 325, concilio de Constantinopla del 381, concilio de Éfeso del 431, concilio de Calcedonia del 451, y revisamos todos esos credos y cómo esos credos impactan la historia del cristianismo hasta la Reforma. Pero ahora solamente tenemos 100 años. Y lo que vamos a hacer, el desafío que tenemos, es hablar un poquito de esos primeros 100 años de historia de la iglesia. Bien, ahí nos vamos a quedar, o sea, no nos vamos a mover a los siguientes encabezados, no vamos a ir allá, sino que nos vamos a quedar en esa primera parte. Adelante. Para empezar, debemos tener en cuenta estos 5 puntos que desarrollan lo que ocurre en esos primeros 100 años de historia. Número 1, la importancia del contexto histórico en tiempos de Jesús. Y ahí vamos a hablar un poco de eso. ¿Qué queremos decir con contexto histórico? ¿O cuáles son los diferentes movimientos o escuelas del tiempo de Jesús que constituyen ese contexto histórico? ¿O cuáles son los eventos? Número 2, hablaremos un poquito sobre el avance imparable de la nueva humanidad y explicar el concepto de nueva humanidad. Número 3, hablaremos un poquito del Concilio de Jerusalén del año 49, luego del incendio de Roma del año 64 y luego la destrucción de Jerusalén en el año 70. Lo que he hecho es simplificar los eventos más importantes del siglo I, porque si no aprendemos a simplificar, se pueden imaginar, se crea un curso de historia solamente en los primeros 100 años. Porque si examinamos evento tras evento, pensador tras pensador, ahí nos quedamos, nos podemos quedar mucho tiempo. Entonces lo que he hecho es simplificar los eventos más importantes del siglo I y los cuales quiero que ustedes también retengan, puedan retener. Concilio de Jerusalén en el 49, incendio de Roma en el 64, caída de Jerusalén en el 70. Es decir, son eventos importantes y que usted puede retener. Mi idea es que pueda recordar estos eventos cuando sea necesario. Adelante. Muy bien, entrando entonces en el contexto histórico, una atrás, porfa. Entrando en el contexto histórico en tiempos de Jesús, lo primero que debemos revisar es la importancia del mundo judío. La importancia del mundo judío en ese contexto histórico para el origen de la historia de la iglesia. Y para ello tenemos 8 temas importantes que describen algunas escuelas de pensamiento para los días de Jesús. Por ejemplo, los fariseos o los perushim, los famosos separados. Es interesante que desde el periodo posexílico, cuando el pueblo de Israel, por lo menos el reino del sur, fue llevado cautivo a Babilonia, y luego que hubo esa transición entre Babilonia y los persas, y el Señor utilizó a Ciro para liberar a su pueblo y regresar otra vez a Jerusalén, con la meta de reconstruir las murallas y de reconstruir el templo de Salomón. De ahí que los profetas menores, muchos hacen énfasis en ese periodo posexílico. Cuando uno estudia el profeta Ageo, se da cuenta que lo que hace el profeta Ageo es llamar la atención al líder religioso del pueblo, que es Zorobabel, es decir, que es el sacerdote Josué, y al líder político del pueblo, que es Zorobabel. El profeta les llama la atención para que ellos inicien la obra de reconstrucción del templo de Salomón y de las murallas. Lo que va a ocurrir, y uno lo lee en el libro de Esdras y de Nehemías, es que efectivamente traen de regreso otra vez la ley y empiezan a leer la ley públicamente. Muy posiblemente la ley estaba siendo leída en hebreo, pero el pueblo que escuchaba no entendía por una razón, porque era un pueblo posexílico y en el exilio ellos cultivaron otro idioma, otro lenguaje, el arameo. Entonces cuando leemos a Nehemías y se está leyendo la ley públicamente, posiblemente había un intérprete, alguien que iba traduciendo el contenido de la ley del antiguo, del hebreo al arameo, al cual era el idioma que hablaba el pueblo en ese momento. La reacción que tienen Nehemías y Esdras de separar los matrimonios mixtos, no sé si ustedes recuerdan esa historia donde muchos judíos se empezaron a casar con personas no judías, quienes eran gentiles. Y aclaro esto, se les llamaba gentiles despectivamente. No para ese tiempo, fue posteriormente que los judíos llamaron gentiles, pero no para ese tiempo. Quienes no eran judíos, pues ustedes entienden el punto. Y Nehemías y Esdras tenían un espíritu farisaico. ¿Qué quiero decir con eso?
un espíritu en el cual tenían celo por las cosas del Señor, de tal manera que no podían mezclarse y tenían que abogar por una separación. Es decir, el pueblo judío debe separarse de los que no son judíos para así nosotros poder preservar nuestra fe, nuestra religión dada por el Señor. Si nos mezclamos con otros pueblos, vamos a mezclarnos también en la idolatría. Entonces, ese espíritu de Esdras y Nehemías de separación es un espíritu farisaico primitivo. Si yo les pregunto a ustedes quién es un fariseo, ¿qué piensan? ¿Qué es lo primero que se le viene a la mente a usted? ¿Algo negativo o algo positivo? Ahora, muy seguramente lo primero que se le viene a la mente a usted es que es algo negativo, pero no siempre fue así. Porque originalmente el espíritu farisaico tenía un buen propósito y era establecer una separación entre el pueblo de Dios y el pueblo que no era de Dios para preservar su fe. Y eso estaba en el corazón de Esdras y de Nehemías, eso estaba en el corazón de ellos. Ahora, ¿qué fue lo que pasó con ese espíritu farisaico de separación? Que a través del tiempo, por lo menos en ese periodo intertestamentario, entre el último profeta que fue Malaquías a Juan el Bautista, ocurren muchas cosas. Y entre esas cosas que ocurren es que los judíos logran liberarse del yugo de los griegos. Recuerden que cuando ellos regresan otra vez al territorio de Jerusalén, los persas son invadidos o conquistados por los griegos, por Alejandro Magno, y luego el imperio griego se divide en varias partes y los judíos nuevamente vuelven a ser cautivos de la opresión de los griegos. Pero por allá en el 174-75 antes de Cristo, los judíos con el linaje de los macabeos logran la liberación de los griegos. Y eso se conoce como la fiesta de las luces o el famoso Hanukkah, celebrado por los judíos. La liberación de los griegos, 175 antes de Cristo. ¿Qué va a ocurrir? A partir de ahí, ese espíritu farisaico, que posiblemente fue bueno anteriormente, va a tener un cambio, va a girar profundamente. ¿Por qué razón? Porque del sentido de separación migra a un sentido legalista. Es decir, de la separación sensata y sincera que puede tener un creyente al legalismo hay una línea muy delgada. Porque llega el punto en que la persona que está siendo celosa por las cosas del Señor y cree que es importante aprender a separarse, muchas veces no mide ese separarse de manera correcta al legalismo. O sea, hay una línea muy delgada. Y lo que ocurrió con ellos fue eso. Ese sentido de separación degenera en un legalismo. Entonces empiezan a imponer normas que el Antiguo Testamento no establecía, no mandaba. Normas que ni siquiera ellos mismos podían cumplir ni obedecer. Es ahí donde el espíritu farisaico de separación tiene un cambio negativo. Viene de ser un celo positivo por la fe y las obras del Señor y la ley del Señor, ahora convertirse en algo negativo, en un legalismo. Entonces, cuando nace el Señor Jesucristo, en el tiempo de su ministerio, Él tuvo que lidiar con los fariseos de su época. Y si hubo una escuela de las cuales el Señor Jesucristo más ataca, fue a la escuela farisaica, a los famosos perushim, los separados. Por una razón, porque ellos se suponía que eran los mejores intérpretes de la ley, los escribas, que es la segunda escuela que está ahí, que eran los copistas, y que el Señor en su providencia los usó para la preservación de los autógrafos del Antiguo Testamento. Esas copias son los famosos apógrafos. Ellos interpretaban la ley juntamente con los fariseos. Se suponía que eran los mejores intérpretes, eran los maestros de la ley. Pero ¿cómo es posible que los demonios declaren que Jesús es el Hijo de Dios y no lo hagan los fariseos y los escribas? Cuando el Señor cruza al otro lado del mar de Galilea, la región de Decápolis, que significa 10 ciudades, a una principal que fue Gadara, se encuentra con un endemoniado, que es el endemoniado gadareno. Y lo que hace el Señor Jesucristo es hacer una obra de liberación haciendo uso de su misericordia. Pero cuando el endemoniado ve al Señor, viene corriendo y se postra. Y lo reconoce y le declara que Él es el Hijo de Dios.
La mujer sirofenicia, que no era propiamente judía, le dijo al Señor: no importa, pero yo me quiero comer las migajas que caen de la mesa, Señor. Después de que el Señor le llamó perrilla, utilizando la misma palabra despectiva de los judíos hacia los no judíos. Y a ella no le importó. Ella dijo: no, no me importa eso, Señor. Lo que me importa es comer de las migajas de tu mesa. Ella sabía lo que era verdaderamente importante para su vida. Hasta los demonios reconocieron a Jesús como el Hijo de Dios, pero no lo hicieron los fariseos. No lo hicieron los escribas. Y eran los intérpretes del Antiguo Testamento, eran los intérpretes de la ley. Por eso el Señor Jesucristo muchas veces los acusó y les dijo cosas muy, pero muy fuertes, desechando a la escuela rabínica de los fariseos. Ahora, algo importante, y es que Jesucristo no cumple las expectativas ni de los fariseos, ni de los escribas, ni de los saduceos, ni de los esenios. ¿Por qué no cumple las expectativas? Porque el Señor no era nada de eso. El Señor no era un fariseo en ese sentido, hablando del sentido legalista. El Señor no era un escriba desde ese punto de vista. No cumplía las expectativas, y por no cumplir las expectativas de esas principales escuelas, lo crucificaron. Lo crucificaron. Ahora, yo no puedo negar que quizá Jesús perteneció a una escuela rabínica y tuvo que aprender una interpretación o una exégesis rabínica para interpretar el Antiguo Testamento. Sin embargo, no se identificaba con los fariseos ni con los escribas. Ahora, ¿qué piensan ustedes de los saduceos? Los saduceos, que posiblemente reciben el nombre del sumo sacerdote Sadoc en los tiempos del rey David. Ellos eran los sacerdotes, y ese sacerdocio se recupera cuando Herodes el Grande termina de embellecer el templo reconstruido de Salomón. Lo que hace Herodes el Grande es construir una especie como de acueductos por donde podía salir la sangre de los sacrificios. El templo no tenía eso. Ahora, un dato bien importante: cuando nosotros hablamos del templo, inmediatamente debemos conectar eso con los saduceos. Si hay algo que represente a los saduceos, es el templo, porque ahí trabajaban los sacerdotes. Si hay algo que represente a los fariseos, es la ley. A los escribas es la ley. Esto es tan importante comprenderlo que cuando el general Tito en el año 70 llegó a Jerusalén y destruyen las murallas y destruyen ese segundo templo, los saduceos desaparecen porque el templo desaparece. Pero no desaparecen los fariseos porque la ley permanece. Ese dato es muy importante. Ahora bien, los saduceos estaban ligados a la política romana por una sencilla razón: porque Roma le permitía a los saduceos servir en el templo y respetar las prácticas religiosas judías, a cambio de que los saduceos podrían generar ingresos para las arcas de Roma a través del servicio en el templo. Ejemplo: para la fiesta de la Pascua, los judíos migraban de todas partes del mundo alrededor de la cuenca del Mediterráneo. Los historiadores cuentan que más o menos 1 millón de judíos migraban a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. ¿Qué va a ocurrir? Ellos llevaban sus animalitos, lo mejor que tenían, el mejor cordero, el mejor cabrito, el mejor palomo, lo llevaban para allá. Y cuando llegaban al templo se encontraban con un grupo de personas llamadas cambistas. Ellos llegaban con su animalito y estos hombres miraban a ver si el animalito estaba apto para el sacrificio. Lo veían y decían: no, ese no le sirve. Pero ¿cómo me vas a decir que no me sirve si llevo kilómetros caminando con mi cordero, el mejor cordero que he tenido? Se lo quiero entregar al Señor. Y le decían: no te sirve. Y entonces, ¿qué tengo que hacer? No se preocupe, le tengo el cordero. Y iban los cambistas al patio de las mujeres y de los gentiles, tenían todos los animales. Miren ustedes eso, en el patio de las mujeres y de los gentiles, que era una parte del templo, tenían a todos los animales para vender. Y traían el cordero y le decían: este es el que le sirve, pero no es gratis. ¿Cuánto cuesta? Se lo vendían 2 y 3 veces más caro. ¿Entienden la injusticia? Eran corruptos. Pero no solamente eso, el análisis que hay que hacer es quiénes estaban detrás de los cambistas: los saduceos. Los saduceos administraban el templo. Ellos estaban ahí porque los saduceos lo habían permitido, lo habían autorizado. El dinero que ingresaba de la venta de los animales a las personas que venían migrando desde sus tierras muy lejanas, parte del dinero se quedaban los cambistas y el otro dinero se los llevaban a los saduceos. Y los saduceos partían y se los entregaban a Roma. O sea, corrupción.
Había corrupción en el templo, había corrupción en el saduceísmo, había corrupción en los sacerdotes. Por eso el Señor, cuando va al templo, se llena de ira y voltea las mesas. Pues tiene razón, han convertido la casa de mi padre en una cueva de ladrones, dice el Señor, obviamente. Pero les voy a dar un dato que me indigna más. Históricamente los fariseos y los saduceos nunca han tenido buena relación, nunca. Los fariseos no se relacionan con los saduceos porque los saduceos se relacionan con Roma. El fariseísmo no se relacionaba con Roma. Entonces, para los fariseos, los saduceos eran corruptos, no representaban a la verdadera línea sacerdotal de Sadoc. Esa era la crítica. Aparte de que el saduceísmo no creía en la Tanaj, solamente en la Torá. Tanaj, 3 consonantes, TNK, Torá, Nevi'im, Ketuvim, ley, profetas y escritos, es lo que significa. Tanaj, TNK, Torá, Nevi'im, Ketuvim, ley, profetas y escritos. Ese es el Antiguo Testamento que tenemos nosotros, era la Biblia hebrea. Pero los saduceos no creían en los Nevi'im ni en los Ketuvim, en los profetas y en los escritos, solamente en la Torá, en la ley. Los fariseos creían en toda la Tanaj, tenían la ley, los profetas y los escritos. Esa es una gran diferencia entre las dos escuelas. La otra es que los saduceos no creían en la resurrección corporal. Los fariseos tenían una idea de resurrección corporal. Lo que me indigna es esto. Son dos escuelas completamente opuestas. Por un lado están los fariseos, por otro lado están los saduceos. Nunca se han querido. Pero para el día de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, se pusieron de acuerdo para matarlo. ¿Puede creer usted eso? Y no solamente para eso. Para el día en que apedrearon a Esteban, se pusieron de acuerdo, fariseos y saduceos, para matarlo. O sea, dos escuelas completamente opuestas se ponen de acuerdo para matar a Jesús. Y eso es lo que hace precisamente el corazón incrédulo de los hombres, que por muchas diferencias que tengan se pueden unir para detener al Hijo de Dios, para rechazar al Hijo de Dios. Eso es lo que hace un corazón incrédulo. Y eso es lo que va a ocurrir. Estos grupos, fariseísmo, escribas, saduceos, van a lidiar con los primeros cristianos. Cuando la iglesia local de Jerusalén empieza a crecer, ellos son los que establecen la primera persecución sistemática, que no es romana sino judía. Son ellos, esas mismas escuelas con las cuales va a lidiar Pedro, con las cuales va a lidiar Juan, y de una de esas escuelas sale Saulo. Sale Saulo, porque por lo menos habían dos escuelas representativas farisaicas, los de Shammai y los de Gilel, y se diferenciaban en su método exegético a la hora de interpretar el Antiguo Testamento. Posiblemente Saulo pertenecía a la escuela Gilel, de donde pertenecía su maestro Gamaliel. Y fue por eso que Saulo persiguió a los cristianos con tanto celo, porque Saulo era un buen fariseo. Hacía muy bien su trabajo, pero lo interesante es que cuando conoce al Señor se vuelve un buen cristiano, porque ahora predica el evangelio en todo lugar y lo predica a los gentiles también. O sea que la conversión del Señor fue radical también para la vida de ellos. ¿Qué era el Sanedrín? La palabra Sanedrín significa consejo, y eso implica consejo de ancianos. Más o menos unos 70, 72 ancianos hacían parte de lo que era el Sanedrín, mayormente por saduceos y una parte por fariseos. Algunos dicen que Pablo pertenecía al Sanedrín, por lo tanto Pablo debió ser casado porque los que pertenecían al Sanedrín eran casados. De eso no hay pruebas. Eso simplemente son hipótesis históricas. De eso no hay pruebas. Realmente no podemos asegurar que Pablo fue casado. No hay ninguna prueba al respecto. Ni siquiera las fuentes judías del siglo I de la escuela Gilel, nada de eso informa respecto a Pablo. Nada de eso. Así que no es algo que nosotros podamos comprobar verdaderamente. Pero el Sanedrín se encargaba de juzgar al pueblo. Ellos podían juzgar al pueblo judío. Estaban ahí para eso. Representaban a los ancianos del tiempo de Moisés, que su suegro Jetro había establecido para ayudarle a Moisés a juzgar al pueblo. Sin embargo, Roma no le permitía al Sanedrín una cosa: aplicar pena de muerte. Por esa razón, cuando el Sanedrín juzga a Jesús, el Sanedrín no le puede aplicar pena de muerte. Quien lo crucifica a Jesús es Roma, no son los judíos. Eso es un dato interesante, porque ellos decían, no, la pena de muerte la aplicamos nosotros porque nosotros tenemos el derecho romano.
y para ese tiempo se estaba desarrollando el derecho romano muy bien, con pensadores como Cicerón, entre otros. Entonces ellos retenían la aplicación de la pena de muerte, y eso lo distinguía y hacía que el pueblo judío dependiera de Roma para juzgar definitivamente. O sea que era algo bien estratégico. Los esenios era un grupo, un movimiento separatista muy fuerte, demasiado fuerte. Realmente no se sabe cuál es el significado de la palabra esenio, realmente no se sabe. Lo que se sabe es que vivían en pequeñas comunidades en el desierto porque creían que si vivían en las ciudades más importantes de la antigua Palestina, por cierto, nombre dado posteriormente al tiempo de Jesús. Generalmente hacemos un anacronismo cuando identificamos Palestina en el tiempo de Jesús. No, ese nombre lo pusieron a principios del siglo II los romanos, que significa tierra de filisteos. Pero cuando estaba Jesús no se llamaba Palestina. ¿Entienden el punto? El nombre fue dado después. Ellos no estaban muy cómodos en esa región que llamamos Palestina, sino que se fueron para los desiertos a hacer comunidades, pero tenían algo importante, y era que preservaban algunos textos del Antiguo Testamento. Los famosos rollos del Mar Muerto de 1948 se encontraron en una cueva esenia, por ejemplo. Preservaban libros del Antiguo Testamento y quizá uno que otro apócrifo también. Un dato más sobre ellos: las comunidades principalmente esenias eran comunidades de hombres, no de mujeres, porque las mujeres no tenían ese derecho a pertenecer a la comunidad. Es decir, que en algún sentido para ellos la mujer era un símbolo de pecado, Eran comunidades de hombres, porque pues efectivamente los hombres son los que tienen que seguir ese camino hacia la virtud y hacia la santidad. Eran bastante escatológicos porque esperaban la venida del Hijo del Hombre con la espada para que los viniera a liberar del yugo de Roma, por ejemplo. Les quiero decir algo a las mujeres. A veces uno escucha que se dice que la Biblia es machista y que el Nuevo Testamento es machista y que Pablo fue machista. Pero les voy a decir, si hay una religión en el mundo que ha dignificado a la mujer, ha sido el cristianismo, el verdadero cristianismo. Analice un momento el confucianismo de la China. El confucianismo de la China valora la tradición de los ancianos y de las ancianas, pero de entre todos, principalmente la sabiduría de los ancianos hombres, no mujeres. Si usted estudia el brahmanismo de la India, se va a dar cuenta que el desarrollo de la religión es por castas. Y la casta más alta es la casta de los brahmanes, que significa literalmente sacerdotes. Las mujeres no llegan a esa casta, solo los hombres. Si usted estudia el mazdeísmo o el zoroastrismo persa, se va a dar cuenta que se espera siempre un líder varón y todo dependía, la religión giraba en torno a los hombres. Si usted estudia el islamismo, se va a dar cuenta que en el Islam, supuestamente Mahoma, cuando recibe la revelación del arcángel Gabriel, él tiene el derecho a tener 4 esposas. Y de ahí en adelante, los califas que continúan el desarrollo de su religión podían tener máximo 4 esposas, no más de ahí. Y cuando los soldados americanos llegaron a masacrar a Osama Bin Laden, lo primero que hicieron fue dispararle a las mujeres que estaban con él porque les sirvieron de escudo humano. La única religión en el mundo que le dice al hombre que entregue la vida por su mujer es el cristianismo. Cuando usted va a Efesios capítulo 5, las palabras de Pablo son muy profundas y le dicen al hombre: tú debes amar a tu esposa así como Cristo amó a la iglesia y debes entregarte a sí mismo por ella. ¿Cuándo se ha visto eso? ¿En qué religión se ha visto eso? Que el hombre tenga que dar la vida por la mujer. Siempre en la historia de las religiones comparadas ha sido la mujer la que da la vida por el hombre. Es la mujer la que primero muere. Pero en el cristianismo el que primero debe morir es el hombre. Es él el que debe dar la vida por su mujer. Y miren el ejemplo tan magnífico. Así como Cristo entregó su vida por la iglesia. ¿Entienden el punto? O sea que si hay una religión o un pensamiento que verdaderamente dignifique y defienda a la mujer, es el verdadero cristianismo. De ahí que cuando venía la mujer con el flujo de sangre a tocar a Jesús, la quisieron impedir. Pero Jesús se dejó tocar. Poder ha salido de mí. Y la sanó.
Cuando vinieron los niños corriendo, los quisieron impedir porque las mujeres y los niños no eran igualmente valorados como los hombres mayores. Y el Señor les dice, dejad a los niños venir a mí, no se lo impidáis porque de los tales es el reino de Dios. Me van a decir que no, que Jesús rompe todos los esquemas. Por supuesto que cambia el paradigma de una comunidad. Eso es lo que hizo Jesús, dignificar a la mujer y dignificar a los niños. Las mujeres y los niños también entran en el reino de Dios. Así que si hay un texto que verdaderamente dignifica a la mujer y dignifica a los niños, es la Escritura, es el Nuevo Testamento. Así que esa acusación de que el Nuevo Testamento es machista es falaz. Eso verdaderamente es falaz. Y recuerden la historia en el siglo I. Por ejemplo, los espartanos preguntaban simplemente a sus esposas, ¿qué es? Le decían, es niña. Contra la pared. La tiraban por un abismo. ¿Por qué es niña? Los infanticidios en el siglo I eran de mujeres. Por eso había en la población más hombres que mujeres, porque las mujeres, ¿cierto? ¿Qué empezaba Aristóteles? Que la mujer es un hombre mutilado. ¿Qué empezó Aquino? Que la mujer es un hombre mal hecho. Pero una verdadera comprensión del cristianismo dignifica a la mujer. Dignifica a la mujer. Eso es el cristianismo. Ese es el cristianismo de Jesús, que no responde a las expectativas de ninguna de estas escuelas, ni siquiera la de los celotes, que posiblemente proviene de la palabra celo. Y yo les he puesto un acróstico, FARI, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Israel, para recordarlo. Claro, haciendo alusión a las FARC colombianas, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Solamente le quité la C y le puse la I. Fuerzas Armadas Revolucionarias de Israel. ¿Por qué? Porque ellos se armaban, era una especie de movimiento armado, que cuando veía injusticia en el pueblo, pues quería hacer la justicia con su espada. Eso eran los celotes. Ahora, esos celotes levantaron una persecución romana por lo menos 6 años antes del nacimiento de Cristo, donde los romanos respondiendo crucificando a 3.000 judíos. Posteriormente, los mismos celotes, unos 8 años después del nacimiento de Jesucristo, por una revuelta que hicieron deponer a Arquelao, hijo de Herodes el Grande, quien era el rey de Judea. O sea, eran difíciles. Y esos celotes levantaron una guerra civil en el 66 por 4 años, que más adelante les voy a hablar un poquito de eso, que trajo a Roma la destrucción de Jerusalén en el 70. Ese espíritu celote lo tenía Pedro cuando le cortó la oreja a Malco y el Señor le dijo, al que espada matas, a espada de morir. Estableciendo un principio de pena de muerte. Bien interesante. Tiene un espíritu celote. Ahora, el Señor Jesucristo no responde tampoco a las expectativas de los celotes, porque con la actitud de Pedro el Señor le hubiese podido decir, bien, buen siervo, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Pero el Señor no le dijo eso. ¿Por qué? Porque la visión que tenían los judíos del reino de Dios era muy diferente. Ellos tenían en su mente el reino nacional de Israel. Pero es que el reino que ha traído Jesucristo es el reino espiritual. La libertad no se conseguía con la espada, se conseguía era con el evangelio. Y ellos todavía no lo habían entendido. Por eso tenían la espada como su defensa. La espada del reino nacional de Israel en el reino espiritual de Cristo cambia por la palabra de Dios. Esa es la espada ahora. Y esa comprensión de que la primera venida de Cristo viene como cordero, ellos no lo entendían. Ellos querían que Él viniera como león de una vez. Pero tiene 2 etapas. Primero vino como cordero y en la segunda venida vendrá como león. Y ahí sí, téngase quien pueda. Los herodianos y los publicanos. Los herodianos trabajaban para Roma y vigilaban el cobro de los impuestos de la comunidad judía y servían juntamente con los publicanos, que eran judíos. El caso de Mateo, por ejemplo. Ahora un publicano, pues evidentemente era un ladrón. ¿Por qué era un ladrón? No porque cobraba impuestos, sino porque cobraba más de la cuenta los impuestos y por eso la comunidad farisaica los odiaba. Y cuando veían a Jesús con un publicano decía, este nos traicionó. Pues en lugar de estar atacando a los publicanos por la injusticia que están haciendo,
habla con ellos y les enseña lo que ha venido a enseñar. Por eso atacaron a Jesús. Sin embargo, les tengo aquí un problema teológico y no se los voy a resolver yo, les voy a dejar la tarea. Y la tarea es la siguiente: si Jesucristo sabía que los publicanos cobraban impuesto y más de la cuenta, y que en la comunidad judía del siglo I había corrupción en la cobra de impuestos, ¿por qué le dijo al que le hizo la pregunta sobre los impuestos? ¿Por qué Jesús respondió al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios? Si el Señor Jesús sabía que había corrupción en la cobra de impuestos, pero aún así dijo al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Pero se lo dejo ahí para que lo analice y más adelante haga un trabajo, un ensayo, haga una tesis de licenciatura sobre eso, por ejemplo. ¿Qué quiso decir Jesús con eso? Al César lo que es del César. ¿Estaba interpretando el cobro de impuestos como un castigo divino al pueblo de Israel? ¿Estaba interpretando el César lo que es del César, obediencia al quinto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre, principio de patria? Honra a padre y madre es honra a patria, respeto a la patria, obediencia a la patria y contribución económica a la patria. Ese es el problema. ¿Obedecía Jesús el quinto mandamiento o interpretaba el cobro de impuestos como un castigo de Dios? Ese es el problema que les dejo, pues, para que lo analicen. Sin embargo, el Señor sacó a publicanos, entre ellos a Mateo, dejándolo todo le seguía. Dejándolo todo le seguía. Y el cambio que hizo el Señor en Mateo fue muy grande, pero no cumplió las expectativas de ninguno de esos grupos. De ninguno de esos grupos. Por eso lo crucificaron. Y yo creo que la lectura que nosotros hacemos hoy de ese contexto y de ese mundo judío es que gracias a Dios por Jesús ser como fue. Ustedes se pueden imaginar Jesús siendo un líder religioso de una de estas escuelas. Los problemas que hubiese traído para el desarrollo del cristianismo posterior. Pero damos gracias al Padre que Jesús fue como fue. Ese es nuestro Jesús. Muy diferente al modelo del mundo. Muy diferente al pensamiento del mundo judío para ese entonces. Jesús fue diferente. Y ese es el Señor que nos ha venido a salvar a nosotros. Y no se crea mejor que los fariseos. Porque aquí hay muchos fariseos. Ustedes han escuchado esa frasecita que dice: descubre al campeón que hay en ti. ¿Se la han escuchado? Descubre el fariseo que hay en ti. Yo creo que todos tenemos un fariseo por dentro. Todos tenemos un fariseo por dentro, ¿cierto? Desde el pastor hasta el que se sienta en la última fila. Todos tenemos un fariseo por dentro. O sea que cuando estudiamos estas cosas, no es para creernos más superiores. Uy, qué fariseos tan malos. No, es decir, ahí estoy yo. Ahí estoy yo. Los celotes con armas, que terrenales, carnales, mundanos. Ahí estoy yo también, ahí estoy yo. Pero lo bonito de esto es que el Señor salvó a muchos de ahí, como ha salvado a muchos de nosotros también, de muchas cosas del mundo. Entonces le damos gracias al Señor por eso. ¿Preguntas?